Prensa Libre, el programa periodístico más importante del distrito para mantenerle al tanto y en tiempo real de los acontecimientos más relevantes. Prensa Libre, con un claro enfoque en la verdad, sin medias tintas. Con la conducción general de Fernando Mendoza. Prensa Libre queda con ustedes en los siguientes próximos minutos. Bienvenidos. Buenos días, amigos de Prensa Libre, muy buenos días. Hoy 31 de octubre del 2020. Un día muy especial. Hoy día es día de la canción criolla. Bien. Fabián, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días con todos los seguidores de Prensa Libre. Así es, un sábado más. Estamos ya culminando este mes de octubre y, por supuesto, trayéndole los comentarios necesarios sobre la coyuntura política de la semana. Bien, y esta semana el gobierno prorrogó el estado de emergencia nacional a partir del domingo 1 de noviembre hasta el lunes 30 de noviembre de 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-19, según una norma publicada el 29 de octubre. El Decreto Supremo 174 señala que durante la presente prórroga del estado de emergencia nacional queda restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y a la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio. Bueno, y la mordaza que te pones en la boca para no hablar. Fabián. Así es, en realidad ya el presidente Vizcarra lo había anticipado en varias oportunidades, ¿no? Esta medida de emergencia sanitaria va a continuar al menos hasta el mes de diciembre, así es que no es nada que nos deba sorprender, más bien lo que esperamos es en realidad las medidas que sean más inmediatas posibles para limitar de alguna manera la cantidad de contagios que hay, que aparentemente se está disminuyendo, pero eso también tiene sus factores y explicaciones que realmente no son saludables para el bienestar de cada persona. Bien, esta semana también causó polémica los comentarios o las declaraciones del premier Martos, que señaló que las Fuerzas Armadas harían respetar la democracia. Bueno, y eso era en alusión, obviamente, al pedido de vacancia que había en el Congreso. Fabián. Fernando, hay que recordar que el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, en una oportunidad, creo que hace un mes y medio aproximadamente, hizo un anuncio, un mensaje a la... Se te encontró tu micro, Fabián. Y el ex ministro de Defensa, Roberto Chiabre León, señaló ayer que las Fuerzas Armadas pertenecen constitucionalmente al Estado y no son del gobierno de turno, y menos aún pueden participar en política como se pretende hacer creer, porque dijo la vacancia presidencial es un tema político donde el presidente de la República, Martín Vizcarra, es acusado de actos de corrupción y peca de irresponsable al pretender buscar inestabilidad involucrando a las Fuerzas Armadas. Si el presidente de la República tiene denuncias por corrupción, son los fiscales anticorrupción los que están presentando las denuncias porque son peritos expertos en deslindar responsabilidades. Eso es lo real, y ante esa situación real, el presidente Vizcarra está asumiendo una posición irresponsable al tratar de generar una situación de inestabilidad que no existe. Así dijo Roberto Chiabre. Fabián. Precisamente comentaba hace un momento que el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, había hecho un mensaje a la nación hace unas semanas atrás, donde venía acompañado principalmente por los altos mandos militares de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea
y de la Marina, si no estoy equivocado en ese aspecto. Entonces, esto, con este discurso, daba a entender que las Fuerzas Armadas en realidad juegan un papel importante dentro de esta pelea política que hay tanto entre el Ejecutivo como el Congreso. Así es que no sería extraño que ellos pudieran tener alguna clase de intervención si es que se da esta posible vacancia, que ya es tan reiterativo que ya parece que va a aparecer en cualquier momento un nuevo pedido de vacancia. Fernando. Sí, pues también Chiabra indicó que el presidente Vizcarra habría aprovechado las ceremonias militares para introducir temas políticos y buscar desestabilizar el orden cuando ni siquiera el Congreso de la República genera inestabilidad porque la vacancia aún no se ha discutido, pero hay interés en anular ese debate con antelación metiendo irresponsablemente a las fuerzas militares. Bueno, eso es cierto, no se ha escuchado hablar el presidente de que quieren, por el tema de la vacancia, él aduce que tratan de modificar la fecha de las elecciones, de postergarla, y creo que también esa es una interferencia, ¿no? Fabián. Fernando, y hay que fijarnos que ese es prácticamente el discurso que ha estado manejando el presidente Vizcarra a lo largo de estas semanas. Ha estado de por medio más que nada el tema de la vacancia y obviamente algunas agrupaciones políticas que aparentemente son los que han orquestado esto. Y precisamente bajo esta situación es que se asoma también la imagen de las Fuerzas Armadas. Ahora, la pregunta que habría que hacerse es si, suponiendo que se diera una vacancia, ¿cuál sería el papel real que jugarían las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque hay que recordar que la vacancia a estas alturas sigue siendo viable constitucionalmente. Es una potestad, es algo legítimo que pueden realizar los congresistas. Pero si las Fuerzas Armadas ofrecen una especie de escudo político, entonces esto puede generar mayores suspicacias al nivel del terreno ejecutivo y puede incluso prestarse para ideas totalmente fácticas en el tema de su manejo del ejecutivo. Fernando. Sí, eso realmente deja mucho que desear. Bueno, no se puede esperar pues menos o más de un presidente que está involucrado pues en denuncias de corrupción. Y lamentablemente hace uso de su cargo para poder aducir y también incluso hasta pretende recomendar candidatos en forma indirecta, ¿no? Y bueno, ya todos sabemos a quién respalda el gobierno y es fácil darnos cuenta de ello. Pero en fin, esperamos que este tema de involucrar a las Fuerzas Armadas solamente haya sido un tema de distracción para que lo estemos comentando, ¿no? Y no sea algo real, porque si no sería pues, algo grave, ¿no? Que como decía Chiabra, las Fuerzas Armadas están para hacer respetar al Estado, pertenecen al Estado y no a los gobiernos de turno. En todo caso, el tema de la vacancia es un tema que está dentro del marco constitucional, dentro del Estado de Derecho y dentro de la democracia, por ende, ¿no? Y eso debe ser respetado. Fabián. Y lo que quiero comentar en línea con lo que decías hace unos instantes era que el presidente Vizcarra, cuando hace mención, por ejemplo, de que hay agrupaciones políticas o bancadas, si es por así decirlo, que están de alguna manera orquestando esta supuesta vacancia, indirectamente está ofreciendo un cuestionamiento, una crítica, y hay que recordar que estas bancadas pertenecen a partidos políticos que bien o mal van a participar en las elecciones del 2021. Y los comentarios que el presidente Vizcarra ahora realice, ya sea en mensaje a la nación o en la conferencia de prensa que él ofrece a través de los diferentes medios, de alguna manera va a influir, va a tener incidencia en la opinión pública. Y esto va a hacer obviamente que el electorado tome una decisión basada en las opiniones del presidente Vizcarra. Entonces,
Si el presidente Vizcarra, como dices, ¿no? Habla bien, tiene de repente por ahí a sus políticos electos para la presidencia, como candidatos, entonces obviamente está induciendo a alguien a que elija a esta persona. Y si habla por el contrario, indicando que tales agrupaciones, tales bancadas son las que promueven la vacancia, igual también esto está incidiendo en la opinión del electorado, y esto va a tener de alguna manera resultados que van a afectar la libre elección. Claro, por eso Vizcarra ahora tendrá que presentar sus descargos por presunta vulneración al principio de neutralidad, y eso le han dado un plazo de 3 días al Jurado Nacional de Elecciones. La denuncia fue interpuesta a raíz de las declaraciones del mandatario acerca del presunto pedido de postergación de las elecciones 2021. El Jurado Nacional de Elecciones señaló que el presidente del Perú, Martín Vizcarra, tendrá el plazo de 3 días para presentar su descargo por la presunta vulneración al principio de la neutralidad, la cual fue denunciada por la bancada de Acción Popular. El jurado emitió la resolución 03427, donde se fijó el plazo luego de la denuncia interpuesta por el Partido de Acción Popular en contra del presidente del Perú, quien comentó en una emisora local que 2 organizaciones políticas, entre ellas Acción Popular, le plantearon aplazar la fecha de los próximos comicios. La resolución destaca también otras declaraciones de Vizcarra Cornejo en la entrevista en otra emisora, las mismas que forman parte de la denuncia que está ahora bajo análisis. El Jurado Nacional de Elecciones explicó que por qué razón se aceptó la denuncia de Acción Popular, donde señaló que el artículo 346 de la Ley 26859, la Ley Orgánica de Elecciones, prescribe que está prohibido a toda autoridad política o pública practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinado partido o candidato. Bien, así están las cosas. Bien. Sí, Fernando, y aquí tiene un papel o un arduo trabajo, en todo caso, el Jurado Nacional de Elecciones, para velar porque no haya ningún tipo de intromisión por parte de las autoridades ante la campaña electoral que ya se avecina, ¿no? Ya prácticamente está a la vuelta de la esquina, y en realidad las autoridades no pueden hacer uso de su cargo como autoridades, como figuras públicas, emitiendo opiniones a favor o en contra, así sean en temas de investigación. Eso ya corresponde a otro camino, así es que tendrán que inmutarse en este plano, ¿no? En este aspecto. Fernando. ¿Y qué te parece el accionar del Jurado Nacional de Elecciones, Fabián, en la actualidad, ¿no? Porque está interviniendo en estos casos y me parece que trata de ser neutral. Sí, en efecto, está jugando un papel bastante crucial. Ya lo hemos visto con el caso de Forsyth, cuando realizó algunas actividades de proselitismo, siendo él alcalde todavía, y ha hecho la intervención respectiva, ¿no? Así es que el Jurado Nacional le está poniendo empeño y está cumpliendo las funciones que le meritan en estos casos, ¿no? A pesar de eso, es una obligación por parte de otras entidades que estén atentos a modo de fiscalización, por ejemplo, que la opinión pública que esté alerta ante el trabajo, ¿no? Porque si el Jurado Nacional de Elecciones no ofrece este tipo de transparencia, no ofrece este tipo de actitudes ante las intromisiones que haya por parte de autoridades, entonces evidentemente la campaña electoral se va a ver de una manera por accionar que son meramente cuestionables. Sí, asimismo, el Jurado Nacional de Elecciones se ha pronunciado y dice que no pueden postular accesitarios que asumieron como congresistas en el Congreso disuelto, ni tampoco en el Parlamento vigente. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones desestimó el recurso de reconsideración presentado por el excongresista Ángel Neira, para que se permita postular al Congreso de la República en las elecciones generales de 2021 a los accesitarios
que asumieron funciones en el Parlamento disuelto o en el que se encuentra vigente. El colegiado precisó con la resolución 0352-2020 JNE que aplica la prohibición de reelección inmediata establecida en el artículo 90-A de la Constitución Política. Es una norma de alcance general que se aboca a regular las elecciones generales del próximo año, la cual, por su naturaleza, no admite ese tipo de recursos. De esta manera, indicó, al no constituir dicha resolución un acto administrativo o decisión jurisdiccional, Neira Olaichea no forma parte de un proceso en el que se puede interponer impugnaciones. En vista de ello, el Supremo Tribunal Electoral señaló que el citado ciudadano carece de legitimidad para obrar, por lo que se desestima el recurso interpuesto por el mismo por considerarlo improcedente. Bueno, hay que tener en cuenta que la resolución del caso se adopta con el voto en minoría del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Ticona Postigo. El magistrado consideró que dichos adjudicatarios sí tienen la posibilidad de postular, dado que al no haber sido electos no les alcanza la prohibición de reelección. Bueno, parece que o sea, votaron todos para que no puedan postular los adjudicatarios y el presidente votó en contra. Bueno, eso también dice que de alguna manera funciona la democracia dentro del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? No se hace solamente lo que dice el presidente del jurado. Fabián. Fernando, porque precisamente el tema de los congresistas disueltos en específico era algo bastante polémico, ¿no? Porque ni bien se había realizado esta acción por parte del presidente Vizcarra, muchos decían pues que ellos tenían la potestad, e incluso algunos congresistas disueltos salían a dar sus expresiones ante la prensa, indicando que tenían toda la facultad, toda la posibilidad, de todos los derechos de participar en las elecciones del 2021, ¿no? Y eso de alguna manera obviamente ha calado en la población, y la población no sabía si realmente ellos estaban en la capacidad o no. Y ahora que ya ha definido su posición el Jurado Nacional, entonces ya tenemos en conocimiento que tanto los congresistas disueltos no tienen ninguna posibilidad, y los congresistas accesitarios también no tienen ninguna posibilidad de participar en las elecciones del 2021. Vamos a ver en todo caso rostros nuevos en comparación con este Congreso disuelto, que obviamente ha dejado mucho que desear, ¿no? Y claro, de este Congreso actual también hay muchos cuestionamientos, así es que habrá que pensar un poquito más a la hora de elegir a nuestros representantes del legislativo. Fernando. Claro, pero los legislatarios, en este caso, para no verse involucrados, ¿qué tendrían que hacer? ¿No asumir? Creo que están obligados a asumir. O tendrían que renunciar, demitir, no sé, y seguiría el siguiente la lista, ¿no? Porque obviamente que si hay, en el caso de este Parlamento, si por algún motivo sale un congresista en el actual que tiene ya poco tiempo, entre un asesitario, tampoco, no sé, no creo que sería tampoco muy justo de que no se le permita postular después. O qué haría en este caso el asesitario. Tendría que ¿cómo se llama? No involucrarse, ¿no? Pero en fin, tiene que regirse a las normas que se han establecido por parte del Jurado Nacional, ¿no? Si bien es cierto, tiene toda la potestad, tiene todo el derecho de hacer uso de su derecho, valga la redundancia, dentro de una posibilidad de acceder al Congreso por otras cuestiones de que un congresista actual termine abandonando el cargo, ¿no? Pero al margen de todo esto, si el Jurado Nacional indica que para las elecciones del 2021 no tienen posibilidad, entonces no hay nada que decir en ese aspecto. Fernando. Bien, y en las elecciones que se avecinan, las presidenciales, las generales, se hará pues con observadores de la OEA, de la Unión Europea y el Centro Carter. El canciller Mario López dijo que organismos aseguraron su compromiso en el proceso del 11 de abril y con una posible
segunda vuelta. Bueno, creo que es posible porque ya creo que ya en la práctica figuran más de 20 candidatos, ¿no? Creo que de 21, 22 candidatos, precandidatos, y eso significaría dividir la votación. El canciller Mario López reveló ayer que existe la disponibilidad total y el compromiso asumido por parte de la OEA y la Unión Europea y el Centro Carter para que estos organismos envíen misiones de observadores para las elecciones generales del 2021. Bueno, es algo positivo de tener observadores para ver que esto se lleve a buen puerto y realmente se haga la democracia en el país. Fabián. Ahora, Fernando, hay que recordar también que la OEA como organismo ha tenido serios cuestionamientos, por ejemplo, en el caso de Bolivia, ¿no? En el caso de Bolivia había tenido una interferencia dentro de las elecciones anteriores, no las de este año, sino las anteriores, y seriamente han sido cuestionadas por muchas autoridades del gobierno boliviano. Así es que en las elecciones de este año han demostrado nuevamente que ha ganado el MAS, en este caso, ¿no? El MAS, el Partido Socialista de Evo Morales, dando a entender que no ha habido, bajo estas circunstancias, ningún tipo de deslegitimidad en cuanto a todo el proceso electoral. Y a raíz de eso, la OEA fue duramente cuestionada, ha sido criticada. Y hay que ver cómo va a ser el papel, en todo caso, aquí en el Perú. Claro, al menos durante en las últimas décadas no hemos tenido ningún altercado con este organismo, pero siempre es bueno estar informado sobre este acontecer, ¿no? Sobre cuál es el papel crucial que juega la OEA en cuanto a las elecciones. Fernando. Sí, y hoy 31 de octubre, ya pasando a otro tema, vence el plazo para que las organizaciones políticas presenten a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, a la OMPE, la lista de precandidatos que serán sometidos a las elecciones internas con miras al proceso electoral de abril 2021. De acuerdo al cronograma electoral aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, hoy también es la fecha límite para que el órgano electoral central de cada partido ceda a la OMPE la relación de los miembros de mesa que participarán en las elecciones internas. O sea, los partidos tienen hasta hoy, se vence el plazo, 12 de la noche, para que presenten sus propuestas a candidatos presidenciales y también los candidatos al Congreso y los miembros de mesa que participarán en las elecciones internas. También hoy vence el plazo para remitir a la OMPE la lista de los candidatos definitivos de delegados en aquellas organizaciones políticas que optaron por escoger sus candidatos a las elecciones de abril bajo la modalidad de delegados. Bueno, hay dos maneras de elegir, ¿no? Un militante, un voto, y el tema de los delegados, o mejor dicho, de las cúpulas, lo de las cúpulas. Para este proceso electoral, los partidos políticos pueden elegir a sus candidatos a la presidencia de la República, vicepresidencias, Congreso y Parlamento andino, a través de elecciones universales, es decir, un militante, un voto, o mediante delegados elegidos previamente por los militantes. Ojo, dice delegados previamente elegidos por los militantes, y en muchos casos no se cumple porque lo elige la cúpula de los partidos políticos. La elección de candidatos y delegados por parte de los afiliados se realizará el 29 de noviembre. Y a su vez, la elección para candidatos por delegados será el 6 de diciembre del presente año, según el cronograma establecido por el Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, entonces, hay partidos que han presentado ayer y otros que lo harán en el transcurso del día, presentarán sus listas de precandidatos presidenciales, congresales y también el tema del Parlamento andino. Fabián. Para el caso de las presidenciales, nuevamente surge el tema de cómo está equilibrado la participación de las mujeres, ¿no? Recordamos que en el programa anterior hacíamos comentarios precisamente sobre este tema, y al respecto solo sabemos que la candidata por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y la candidata
Verónica Mendoza, por Juntos por el Perú, son las únicas mujeres que están teniendo participación, ¿no? Y si esto es un claro reflejo de las elecciones internas de cada partido, donde hay libre participación, hay libre voluntad, o simplemente es una cuestión de mero formalismo y en realidad ya tienen a sus candidatos y básicamente no se está respetando la libertad de participación en cuanto a género, ¿no? Esto por un lado. Y por el otro, había muchas dudas en cuanto a cómo se iba a llevar el tema de las elecciones por el coronavirus, precisamente, porque se pensaba, por ejemplo, que las medidas, los protocolos sanitarios tenían que ser sumamente exigentes e incluso se podría llegar a emitir el voto de maneras alternativas a las usuales, a las convencionales, ¿no? Pero ya ha quedado demostrado, por ejemplo, con el plebiscito de Chile y con las elecciones de Bolivia, que realmente no hay problemas que impacten en el crecimiento de contagio, ¿no? Así es que si es bien manejado y el Perú adopta las medidas convenientes, las medidas necesarias, tal como lo hacen en Chile, tal como lo hacen en Bolivia, o lo han hecho allá, entonces el Perú también puede realizar las elecciones presidenciales y congresales con total seguridad para 2021. Fernando. Bien, y hablando del Parlamento andino, 13 congresistas, 13 congresistas que supuestamente están impedidos de poder postular, ahora se están presentando al Parlamento andino. Ellos son, por ejemplo, de Acción Popular, Luis Simeón, Leslie Lazo, Jessy Fabián y Mónica Saavedra. También se están presentando de Alianza para el Progreso, Omar Chejade, César Combina, Tania Rodas, Lumila Pérez y Mario Quispe. De Somos Perú, Guillermo Aliaga, Luis Dioses, Jorge Flores, y de Unión por el Perú, Jessica Paza. Bueno, no quieren dejar de estar activos, parece, estos señores políticos. Fabián. Ahí tiene ya un rol sumamente fuerte la Oficina Nacional de Procesos Electorales, donde tendrán que velar, por ejemplo, cuáles son los derechos que tienen en materia electoral, ¿no? Entonces ellos jugarán un rol importante ante esta participación de estos políticos. Fernando. Bien, y pasando ya a otro tema, dejando un poco el tema de político, hay un estudio que revela que escuelas son puntos de bajo riesgo de contagio. No existe transmisión cero o riesgo cero, aclara pues la investigación. Un artículo publicado en la revista Nature señala que los datos recopilados en todo el mundo sugieren cada vez más que las escuelas no son puntos de riesgo para el contagio de nuevo coronavirus. A pesar de los temores, las infecciones por COVID no aumentaron cuando las escuelas y la guardería reabrieron tras el descenso de los casos. La investigación citada en Nature muestra que los niños pueden contraer el virus y desprender partículas virales, y los niños mayores tienen más probabilidades que los más pequeños de transmitirlo a otros. Los científicos a cargo indican que las razones de estas tendencias no están claras, pero tienen implicaciones políticas para los niños mayores y los maestros. Las escuelas y los centros de cuidado infantil parecen proporcionar un entorno ideal para la transmisión del coronavirus porque grandes grupos se reúnen en el interior durante largos periodos de tiempo, dice Walter Hayes, epidemiólogo de enfermedades infecciosas del Instituto Robert Koch en Berlín. Sin embargo, a nivel mundial, las infecciones por COVID-19 siguen siendo mucho más bajas entre los niños que entre los adultos. Agrega, parece más seguir la situación de que conducirla. Bien, ese es un dato que habría que verlo, cómo es aplicable acá en el Perú. Fabián. Fernando, en realidad estas investigaciones son recientes y claro, se trata también de una pandemia en sí por coronavirus, que recordemos es un virus, es un virus totalmente nuevo bajo esta magnitud, ¿no? Por la sintomatología.
Entonces, aún está por esclarecerse cuáles son los efectos que hay dentro de los contagios a nivel infantil. Sin embargo, lo que indican también algunas investigaciones es que las características sanitarias que manejan ciertos países, sobre todo en Europa, son totalmente propicias para disminuir la capacidad de contagio. Y con eso hablamos, pues, obviamente, con las medidas sanitarias de lavado de manos, el uso de mascarilla y en algunos casos el distanciamiento. Hay que recordar, por ejemplo, que hay escuelas donde tienen un amplio espacio y que tienen la capacidad de albergar a una cantidad menor de estudiantes y así disminuir el contagio, lo cual con la realidad peruana sería contraria, ¿no? Sería contraproducente, porque aquí en el Perú, por ejemplo, en un colegio nacional tenemos entre 30 y 35 estudiantes y los salones obviamente no son bastante precarios. Y lo mismo pasa también con el tema sanitario, porque no siempre ahí van a existir colegios que cuenten con los insumos de higiene, como el jabón, como el alcohol o el agua incluso. Entonces, son características completamente diferentes que hay que considerar. Y más allá de eso, surge la pregunta, ¿no?, de si los padres de familia estarán dispuestos, tendrán la seguridad de enviar a sus hijos a una escuela, ¿no? Esto va a depender mucho de la calidad de información que vaya a proveer el gobierno a la hora que se den las clases presenciales, lo cual ya habían anunciado, lo han anticipado para este año 2021, ¿no? Ya indicaron en el Ejecutivo que las clases presenciales sí se harían, ya eso creo que ya está bastante claro, pero todo depende de cómo va a ser el nivel de contagio con respecto a la temporada y para el próximo año, ¿no? Si va a seguir disminuyendo aparentemente o si se va a mantener. Y por el otro lado, vuelvo a reiterar cuáles son las características sanitarias que vayan a emplear los colegios, ¿no? Los insumos, el jabón, el alcohol, el agua y sobre todo, repito, la seguridad que tenga el padre de familia al enviar a sus hijos a un colegio. Esos son, digamos, varios de los factores que hay que contemplar dentro de estos estudios que se comentan también en la investigación que tú mencionaste. Fernando. Bueno, yo no lo veo tan claro como tú dices que el gobierno tiene claro, pero realmente no, porque parece que el gobierno solamente improvisa. Incluso cuando habla de las vacunas, él ya piensa que va a vacunar, para que inicien las clases, va a vacunar a todos para que vayan al colegio, y eso está lejano. Incluso en lugares donde las infecciones de la comunidad aumentaron, los brotes en las escuelas eran poco comunes, particularmente cuando se tomaban precauciones para reducir la transmisión. Más de 65.000 escuelas en Italia, por ejemplo, reabrieron en septiembre, a medida que aumentaba el número de casos de la comunidad, pero solo 1.212 campus habían experimentado brotes 4 semanas después. En el 93% de los casos solo se informó una infección y solo una escuela secundaria tenía un grupo de más de 10 personas infectadas. Bien, en el estado de Victoria, en Australia, donde surgió una segunda ola de infecciones, en julio también fueron raros los brotes relacionados con las escuelas y centros de cuidado infantil, aunque las escuelas solo estaban abiertas parcialmente. Bien. Mira, seguidamente vamos a tener una entrevista con la profesora Armida Huertas, que un poco nos va a hablar sobre el tema de cómo se van a desarrollar o cómo se podrían desarrollar las actividades escolares el próximo año. Y luego de la entrevista ya estaremos hablando con el tema de la segunda ola que ha atacado prácticamente a Europa y fuertemente, y están regresando un poco al tema del encierro, a lo que tenían acostumbrados acá en el país. Así es, Fernando. Están adoptando nuevamente las medidas de la cuarentena en Italia, en Francia y en España también. Entonces, esto refleja que lo nocivo que es este virus, el alto contagio que conlleva, no se ha resuelto hasta el día de hoy.
Y es cierto en lo que comentas, ¿no? Con respecto a la vacuna. La vacuna evidentemente no ha salido hasta el día de hoy. Lo que hemos visto son vacunas experimentales y las vacunas experimentales no resuelven para nada el problema de la virulencia del COVID. Entonces, la vacuna, bueno, hay que hacernos una idea de esperar por lo menos, al menos aquí en el Perú, entre 2 a 3 años por lo menos. No es que si sale la vacuna ya va a llegar de inmediato a nuestro país, ¿no? Eso obviamente ya obedece a los intereses particulares de las grandes empresas farmacéuticas en este caso, que vayan a hacer los convenios con los países más interesados, ¿no? Así como sucedió con las mascarillas, cuando inició la pandemia y que eran ciertos países solamente que tenían atribuciones, derechos sobre el uso de las mascarillas y limitaban bastante los convenios con otros países para trasladarlos, para exportarlos. Entonces lo mismo va a suceder con las vacunas también. Fernando. Bueno, para muchos gobiernos esta crisis de salud es utilizada pues para enriquecerse. Bien, pero bueno, ya vamos rápidamente a unos comerciales y regresamos con esta entrevista con la profesora, la licenciada Armida Huertas, para que nos hable sobre el tema de la educación, que es fundamental acá en nuestro país. Vamos con los comerciales. No toques la radio. No muevas el dial. Enseguida regresamos con más de Prensa Libre. Siente el sabor de las brasas de Chugurano Chicken. Experimenta la mejor sensación culinaria junto a su rico pollo a la brasa y la variedad de mixtura de sabores que ofrece este restaurante tradicional. Chugurano Chicken, con 10 años de existencia, siempre alcanzando el gusto perfecto para cada cliente. Disfruta cada momento, cada sabor, con lo mejor de la gastronomía de Chugurano Chicken. Continuamos con tu programa periodístico Prensa Libre. Pasión por la verdad. Porque la noticia está aquí. A continuación, en Prensa Libre, la entrevista de la semana. Bien, hemos tenido dificultades, bueno, con internet. Vamos a tratar de conversar, pues,
por medio auditivo con la profesora Armida Huertas. Profesor, ahora sí creo que podemos, lo estamos escuchando. Sí, sí. Disculpe, creo que por mi lado es donde tengo problemas con la conexión. Lo que yo quería manifestar y estaba manifestando es lo siguiente, que el problema de la educación en nuestro país es grave, porque el Estado peruano progresivamente la escuela pública ha venido abandonando. Muchas de las cosas que manifiestan hoy día es parte de una demagogia. Si realmente estuvieran preocupados, así, muy preocupados por el problema de la educación, en estos momentos la prioridad, si se quiere tener una clases presenciales el próximo año, es garantizar toda la parte de la infraestructura a nivel nacional. Se tiene que garantizar, por ejemplo, desde mi punto de vista, que en todos los colegios se comience a reestructurar todo lo que son los servicios básicos, servicios higiénicos, lavaderos, aulas amplias. No puede haber más de 20 alumnos por aula. Y este año el Estado debería haber preocupado en preparar toda la infraestructura a nivel nacional. Nosotros preguntamos, ¿cuántos colegios se han condicionado para que el próximo año, si hay una educación presencial, estén en condiciones óptimas? Eso significa mayor presupuesto para educación, incluso significa mayor contrato de personal docente y administrativo en el campo educativo. No se puede seguir trabajando después de esta pandemia con 36, 40, 48 estudiantes por aula. No podemos trabajar con más de 20 estudiantes por aula. Ese es uno. Y la gran cantidad que han migrado de los colegios particulares a la escuela pública, ustedes saben que la economía sigue cayendo. Los padres de familia van a llevar a sus hijos a las escuelas públicas. Las escuelas públicas están en condiciones de aceptar más alumnos, están en las condiciones de garantizar de verdad una educación. Antes de estar trabajando estos aspectos que son de suma importancia, y la denunciamos acá, el Estado peruano lo primero que ha hecho es pretende entregar mediante la resolución 326 al sector católico y al sector privado sin fines de lucro, entre comillas, porque no hay sector privado sin fines de lucro, no hay. Ese es un chiste, es un engaño, muchacho. Ningún sector privado trabaja sin fines de lucro. Entregar a la Iglesia Católica, dice la norma técnica, y a los sectores privados, a organismos de sectores privados nacionales e internacionales, a organismos gubernamentales, no gubernamentales, nacionales o internacionales. Ese es grave. Organismos, gubernamentales, nacionales, internacionales. Entonces, esa situación es grave para la educación del país. Y eso lo tenemos que entender. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué el Estado no se preocupa por la educación de nuestro pueblo? ¿Por qué en estos momentos pretende entregar lo mejor de nuestro país, que son la juventud y la niñez, al sector privado sin fines de lucro y a la Iglesia Católica? O a los sectores religiosos, a las ONG. Esa es la pregunta que nos debemos hacer todos los ciudadanos, todos, sin excepción. ¿Por qué? Entonces, esa situación hay que preguntarnos. Otro hecho que tenemos que preguntarnos es qué ha pasado con la educación del Perú estos últimos 30 años. 20 años vamos a ponerle. ¿Qué ha pasado con todas las reformas? ¿Han ayudado al desarrollo de la nación peruana? Son 2 décadas y media de reformas. ¿Han ayudado a la educación, al desarrollo de la nación peruana? No sirve una educación si no ayuda al desarrollo de la nación peruana. ¿Qué es lo que ha pasado con el currículum nacional? ¿Obedece este currículum nacional a los intereses para el desarrollo de la nación peruana? ¿A qué obedece este currículum nacional?
¿En base de qué se trabajan competencias y capacidades? ¿O es copia fiel de todo lo que se hizo en Chile? Ese modelo chileno, el domingo pasado se con la lucha de todo ese pueblo chileno y la gran movilización por el cambio de la Constitución chilena. Eso es un golpe. Los del Ministerio de Educación, todo el Estado peruano debería estar preocupado. ¿Qué pasó con Chile? Nosotros hemos copiado todo de Chile, fundamentalmente en el campo educativo, en todo, dejando de lado que su educación debe de obedecer a los intereses del Perú y su educación debe estar en función del desarrollo nacional. Si Chile decía, acá se ha hecho prácticamente en el campo educativo, en el campo ideológico, nos han querido poner como colonia de Chile. Eso la tenemos que denunciar, lo venimos denunciando desde muchos años atrás, ¿no? Eso, compañeros, que es en el campo educativo. ¿Cuáles son las perspectivas para el próximo año? Sí, diga. Sí, profesora, en realidad ha mencionado una serie de temas sumamente trascendentales dentro de la materia educativa, ¿no? Empecemos con la infraestructura. ¿Considera usted que el gobierno actualmente se reúne todas las características necesarias para poder repotenciar, reforzar toda la infraestructura necesaria en los colegios del Estado, en los colegios estatales, para que pueda funcionar correctamente un centro educativo y bajo estas circunstancias enfrentando a la pandemia? Es decir, ¿hay garantías de que se pueda dar las clases presenciales sin peligro de que surjan contagios? Mira, yo sí creo si habría una buena infraestructura. Y hay dinero para infraestructura. Pero Nieto, por ejemplo, casi nunca termina de gastar todo el presupuesto. En el año 2017, por ejemplo, llegó a gastar solamente, no más de 60%. Devolvieron el 18 de la misma manera, el 19 también. Lo que pasa, que la corrupción ha sido una línea central, una columna central en todos los sectores, y no está excluido el sector de educación. Debería preocuparse de que las escuelas sean centros. Y ante esta situación, comience a darse incluso. Termino la idea. Mira, si los centros educativos, donde van los alumnos, están muy bien implementados, en buenas condiciones, alumnos por aula, de 40, no. Son más de 15, 20 alumnos, distanciados. Yo creo que sí se puede garantizar, pero depende del Estado y depende de cómo va el problema de la pandemia. Mira lo que está pasando en Francia, mira lo que está pasando en Alemania, lo que está pasando en España. Depende cómo va esta situación. No hay garantía, de ninguna manera no hay garantía. Otra cosa que hay que garantizar frente a la pandemia, y nadie quiere decirlo, es la buena alimentación de la niñez y de nuestra vida. Todas las enfermedades, desde mi punto de vista, afectan a cuerpos mal alimentados fundamentalmente. Entonces, eso también hay que ver. ¿Cómo está la alimentación? Mira, ahorita, a nivel del resto de las vacunas, el sarampión de la otra vacuna, se han dejado de lado. El Estado tiene que garantizar paralelamente toda la salud y la alimentación de la población. Es muy complejo, muy complejo. Yo dudo que el próximo año se abran las escuelas al 100%. Y si se quiere que se abran las escuelas al 100%, para mí hay que garantizar primero, fundamentalmente, la infraestructura. Y que haya presupuesto para mayor contrato de maestros, porque los maestros no pueden trabajar con más de 20 alumnos por aula. Tenemos entendido, por ejemplo, en Cotahuasi, en Arequipa, han abierto, están yendo los alumnos ya a clase. Es un pueblo alejado, según los informes no hay alta de contaminación, ¿no? De contagio de esta enfermedad.
Claro, Ahora, hablamos de las zonas regionales, obviamente, pero ya si nos referimos, por ejemplo, a la capital, a las zonas urbanas donde obviamente la cantidad de alumnos, como usted bien conoce, por ejemplo, por salones hay más de 30 alumnos, eso en todo caso no está garantizando la capacidad de manejar los protocolos sanitarios. ese es el gran problema. Por eso hay la necesidad de un nivel de organización de padre-familia. No vaya a ser que al Estado peruano se le ocurra y diga que vayan en todo el mundo al Ministerio de Educación, que el otro año se abre y en las mismas condiciones. No, señor, no se puede. No se puede. Y ahí viene la defensa de la salud, tanto de los estudiantes, porque los niños pueden ser asintomáticos. Y eso puede afectar enormemente en las familias. Y eso puede llevar a un nuevo rebrote, ¿no? Si no hay garantía mínima del cuidado, del protocolo, yo creo que no se deben abrir las escuelas el próximo año. Pero sí existe apuesto a que que se abran las escuelas y que se den clases semipresenciales. Mi posición muy particular que tengo es clases semipresenciales. Significa, un ejemplo, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes grupo, martes, jueves y sábado otro grupo. Porque puede darse estos hechos con poca cantidad de alumnos. Usted sabe que las escuelas públicas son inmensos, son grandes. Yo, por ejemplo, el colegio donde yo trabajo, ¿no? Aulas grandes, cerca de alumnos, indudablemente. Inmenso colegio, tremendos datos. Entonces, si hay un reordenamiento, una mirada en función de verdad de nuestro pueblo, se pueden sacar alternativas que sirvan para que la educación avance. Particularmente creo que si se trabaja semipresencial, ¿por qué no se puede dar en este tipo de colegios? Pero colegios particulares, ¿cómo van a poder abrir? La mayoría de los colegios particulares son en casas de 200 metros cuadrados, de 180 metros cuadrados, es un crimen. Hay un hacinamiento total de alumnos. Sí, en ese aspecto ya hay autoridades competentes que tienen que fiscalizar, ¿no? Y profesora, viendo de otro lado este problema, desde la perspectiva de los padres de familia, ¿usted considera que los padres de familia tienen la suficiente confianza, la seguridad de mandar a sus hijos para unas clases presenciales el próximo año? ¿O cuál es su apreciación en este caso? El día de ayer veía una encuesta, salió en El Comercio, de ayer, no me equivoco, si no me equivoco. Dice, la mayor familia plantea mandar, más del y 2% no. Entonces, hay una que estamos viendo, de que se han toda la sociedad. No hay un cuidado real de los niños, ni en sus casas, ni en sus barrios. Usted salga al mercado, por ejemplo, debe encontrar a los padres, los barrios a niños. Entonces, el gran problema que en este país no hemos enfatizado en el problema ciudadana. Hay gran problema. Y no hay una verdadera educación ciudadana. Si el pueblo no es consciente de esta enfermedad, uno de los grandes problemas es que hay que tener aislamiento, hay que cuidarse de no estar en grupos, ¿no? Los niveles de limpieza, etcétera, vamos a tener dificultad. La escuela puede estar cerrada 4 años, 3 años, pero si eso se da en la ciudadanía no se va a poder abrir, La escuela puede abrir, en la escuela se puede dar todos los protocolos de seguridad, llegan a su barrio y a su casa. Hay que entender que la educación no solamente es formal, son 2 ejes de la educación formal que está en la escuela, la educación formal que está en la casa, el barrio. Entonces, hay gran contradicción que no es entiendo. El problema no es abrir mal la escuela, no cómo está nuestra sociedad educada.
problema y tenemos que tener mucho cuidado. Yo creo, entiendo con mucha claridad que este año, por ejemplo, debería haber sido un trabajo de los profesores, más la física, la química, la matemática, debería ser importante trabajar con padres, el problema de ¿qué significa el cuidado de la salud? Pero no. El Estado, el Ministerio de Educación, ustedes los conocedores, mediante su plataforma virtual, ha exigido, y lamentablemente tenemos que decir autocríticamente, el maestro ha cumplido, el profesor, desde el Ministerio de Educación. No, tenemos ¿qué competencia usted va a lograr las circunstancias? ¿Cuáles, por lo menos, debería haberse priorizado? ¿Cuáles son las competencias más importantes en la circunstancia por la que estamos atravesando como país? Entonces, en función de esas competencias, debería haber articulado todo el trabajo en las escuelas. No se ha hecho. En todo caso, profesora, quiere decir que no ha sido una medida adecuada, idónea con respecto a las capacitaciones que se les ha brindado a los docentes en materia de, por ejemplo, Aprende en Casa. No han sido suficientes. Aprende en Casa es una propaganda. Si no, preguntemos a los profesores, seamos muy honestos y sinceros, en su gran mayoría han bajado de la plataforma virtual y lo han mandado a los alumnos. Y yo ahí tengo que ser muy autocrítico, aunque puede ser que no le guste a muchos profesores, pero veo la realidad, porque estoy en contacto a nivel nacional con cientos de maestros. ¿Qué hace un docente? Baja, ni siquiera en muchos casos han sido capaces de adaptar a su realidad. Lo bajan y lo mandan a los alumnos. ¿Eso es correcto en el campo educativo? Autocríticamente. ¿Y sabe qué? El temor del monitoreo desde el Ministerio de Educación. Porque el Ministerio de Educación manda a sus famosos monitores a ver si están cumpliendo con las famosas competencias estándares, a ver si están haciendo, como dice, lo virtual, esa plataforma virtual. Es grave, y hay que denunciar este hecho. En pocas palabras, profesora, lo que hace el gobierno es dar las herramientas y lo que dice el gobierno es ya ustedes, profesores, hagan lo que sea posible. Ya ese ya no es el problema del gobierno. Ese es prácticamente en pocas palabras lo que el gobierno, profesor, en pocas palabras lo que el gobierno te dice es, te doy esta plataforma virtual y de acuerdo a esta plataforma virtual, tal como está, haz todo lo que puedas. Deja de lado la creatividad del maestro. Y para mí, en esta pandemia, debería haberse puesto en juego y sobre la mesa toda la creatividad del maestro. Si el maestro deja de ser creativo, deja de tener alternativas a una situación real, está muerto. Solo transmite conocimiento. Y en pocas palabras, lo que el Estado quiere es ese tipo de docentes en este país. No docentes creativos, no docentes capaces de decir hay que romper esta cadena. Para mí, este periodo ha sido una cadena de esclavitud incluso a los docentes. Esclavitud a su cerebro, es lo peor. No estoy hablando de los salarios, la esclavitud de su cerebro. Y cuando esa esclavitud del cerebro está dada, es tan difícil romper esa cadena de la esclavitud. Ese es lo más grave. Si no, los profesores deberían enseñar de otra manera para los chicos. No como esclavos. Ahora, profesora, en línea con este comentario que acaba de hacer, ¿cuál es el aporte que traen las famosas tabletas que menciona el presidente Vizcarra y que aparentemente ya están dándose, bueno, no aparentemente, ¿no? Ya se han entregado en este mes y va a ser progresivamente la entrega de 1 millón de tabletas, pero ya parece que va a ser hasta al término de las clases prácticamente, ¿no? Entonces,
¿de qué manera está aportando estas tabletas a los profesores y a los estudiantes en materia de conocimiento, materia de aprendizaje? Mira, las tabletas, usted sabe que da a su hijo, un ejemplo, le da esas tabletas, y creo que en Puno han dado 135 tabletas y hay todo un movimiento de rechazo a eso, porque no hay 135, y si no lo van a dar a los estudiantes, a todos los estudiantes, ese es un engañado muchacho. ¿Cuándo se van a cumplir con 1 millón de tabletas? Y ahí ha habido toda una corrupción, ¿no? Por eso es que recién ahora, para salvar responsabilidades, está tratando de entregarse. Lo que la gente no ve es que en esos campos, en el campo del Ministerio de Educación, desde la edición de libros, quiero hacer acá un paréntesis para responder, desde la edición de libros, de los cuadernos de trabajo, de las famosas convenios de capacitaciones, etcétera, etcétera, hay una corrupción de nichonada y nichonada de soles. Y están comprometidos los altos ahí. Yo diría, el Ministerio de Educación, y lo digo con toda claridad, sin lugar a equivocarme, ¿no? Si hubiera una investigación, es uno de los ministerios más corruptos que existen en este país. Manejado por organismos, por las ONG. Y está diseñado, manejado, monitoreado, incluso por hilos que vienen desde el Banco Mundial. Es grave. Ahora, el caso de tablet, ya, muy bien. El chico tiene su tablet. Yo tengo un tablet. Ya, perfecto. Voy a trabajarlo virtual. El maestro me va a decir, agarra tu tablet, vamos a comenzar a trabajar, entra, comenzamos a trabajar. Ese es todo. Yo creo que un instrumento como un instrumento tecnológico para los alumnos está bien, pero se le entrega a todos los alumnos, sin excepción. La prioridad de los alumnos en estos momentos, que se le entregue, ¿no? Ahora, esos tablets en la zona de la serranía, en la selva más alejada, si no hay conectividad, ¿cómo se trabaja? Yo les pregunto, si no hay conectividad, hay pueblos donde no hay corrientes eléctricas, no hay instalaciones eléctricas. Así. Entonces yo pregunto, sin carga, con pilas, hay una serie de situaciones, creo que es importante verlo. Es aspectos, yo no digo que no se entregue, que se entregue a los chicos, que se les entregue. Es obligación del gobierno entregarle. Está bien que se les entregue, pero ¿hasta qué punto va a ayudar esa situación? Profesora, y con respecto a la capacitación de 60.000 docentes en cuanto al manejo de las tabletas, ¿se ha dado correctamente? ¿Ha habido algunas dificultades en esta capacitación? ¿Ha sido productiva? ¿Cuál es su alcance sobre este tema? Lo que tengo que la capacitación que se da, constantes que se están dando a nivel de Educa Perú, ¿no? Yo creo que debe haber llegado a niveles de capacitación, pero es una capacitación muy superficial. Por ejemplo, en estos momentos hay que decir, ¿no? Porque a los maestros creo que hay que capacitarlos. ¿Por qué utilizamos la tecnología? ¿Cómo debemos utilizar? ¿Cómo debemos manejar esos instrumentos para una buena enseñanza de las ciencias, de las letras en este país? ¿Cómo inducimos a nuestros estudiantes a que cada vez más tengan los niveles de curiosidad, para ir jugando otros horizontes? Hay que presentar las capacidades en función del trabajo del docente. No se trata de capacitar de esta manera. Internet, pues manejar otro. La capacitación para mí utiliza esta tecnología que debemos desarrollar en aula, ¿no? Eso es importante. Claro que el maestro también tiene que participar.
Y hay otro hecho que aprovecho este espacio antes que se me pase para decir. Los últimos tiempos han dicho que a los profesores le están pagando en convenio con la Telefónica el ampliar cobertura en sus teléfonos. Ese es un engaño, muchachos, por favor, eso hay que denunciarlo. Casi todos los maestros tienen plan que ya son ilimitados. Desde abril ya tenemos. A mí, por ejemplo, ¿en qué me favorece si yo tengo un plan ilimitado? Profesora, en todo caso, lo que usted quiere decir es que el gobierno está mintiendo en cuanto a términos económicos, al financiamiento de los docentes para poder hacer uso de los datos. De sus celulares. Esa es una... Mira, puede haber hecho eso el gobierno, pero a la única que ha favorecido es a la Telefónica. No al maestro, porque todos los maestros tienen, todos, sin excepción, planes en sus celulares que son planes ilimitados. Casi todos, como todo el mundo, ¿no? En pocas palabras, el financiamiento es innecesario o era innecesario para los docentes porque ya cuentan. Si querían ayudar al maestro, deberían haberle dado un bono de 100 soles mensuales para lo que es sus celulares. Porque ya lo tienen con sus planes. El otro es regalar a la Telefónica millones y millones de soles en ese convenio. Millonada de soles. ¿Eso qué es? Y lo saben los del ministerio. A mí, por ejemplo, ¿para qué me sirve? Me dicen que soy 31 de tal, me han financiado. ¿Para qué? Si yo tengo ilimitado. Totalmente ilimitado. En mi celular, ¿no? Tanto para internet y todo. Claro, porque si usted ya cuenta con datos, en realidad el financiamiento está por demás. Está por demás, y son millones de soles. Eso se lo está llevando la empresa Movistar. Claro, con Movistar, sí. Y no se ha hecho la denuncia respectiva ante este hecho. ¿Qué autoridad competente en todo caso debería hacer la denuncia? Hay que denunciar a la Contraloría. A la Contraloría General de la República hay que denunciar ese hecho. Hay un grupo de maestros que estamos firmando un documento para denunciar a la Contraloría General de la República que se investigue ese hecho. Entonces, el problema de la educación es bastante complejo en este país, pero lo que no podemos permitir es el Estado no se haga cargo de la educación. Tiene que hacerse cargo. Para eso el pueblo peruano tributa. Igual que la salud básica. ¿Qué se hace en este país construyendo monstruos de hospitales cuando se ha abandonado la salud básica, las postas médicas, que deberían ser totalmente potencializadas a lo largo y ancho del país? Es donde las primeras enfermedades se deben controlar. Postas médicas, con buenos médicos, con enfermeras, con técnicos, bien implementados a lo largo y ancho del país. Así es, indudablemente las medidas sanitarias no han contemplado la atención de nivel primario, ¿no? Y hasta el día de hoy se sigue viendo estas carencias. Usted, profesora, mencionó hace un momento desnutrición, que esto para nadie es un secreto. Obviamente la desnutrición refleja altos índices, sobre todo en las zonas rurales. Y además de eso, hay un nivel de deserción escolar. Hablamos, según las cifras, ahora esto de repente puede cambiar su opinión también, según las cifras de Minedu, hay 300.000 estudiantes que han desertado bajo las características de la pandemia y otros factores adicionales, en este año nada más. No sé si usted comparte estas cifras, o son más o son menos. Por ahí deben estar las cifras. Ahora, el problema de la deserción escolar, ¿cómo no va a haber deserción escolar? En los Andes peruanos, en la sierra, yo me pregunto, y después venimos a la costa.
Yo estudiante, no tengo conectividad, no tengo celular. Me dicen que las clases debo escuchar por Radio Nacional, que es la que llega. Ya. Pero no muchas cosas acá. Pero sí tengo a mi padre que en estos momentos está trabajando en la chacra y necesitamos sacar dinero para comer. Y el restaurante me voy a ir. Así, lógico en casa. ¿Se da cuenta? Acá, en la zona donde yo enseño en Caraballo, tengo cuarto de media. Tengo una buena cantidad de estudiantes que me han dicho, ya no van a asistir. ¿Por qué? Trata de asistir, les digo, no vas a... Tú sabes cómo hacemos nuestras clases acá. ¿Acaso yo les estoy enseñando fórmulas y fórmulas matemáticas nada más? Les estoy enseñando y estamos dialogando con ustedes para qué me sirve la matemática en la vida diaria cotidiana. Estamos trabajando en el desarrollo del pensamiento lógico. ¿Y por qué es importante la matemática? No les estoy enseñando que me aprendan las fórmulas y los teoremas, les digo. Entonces, por favor, le digo, trata de asistir. No, profesora, no puedo, porque tengo que salir. Tengo que salir a trabajar. Todo el día estoy trabajando. Si usted me permite mandar después mis trabajos, voy a asistir. Está bien, no me hago ningún problema, le digo. No me hago ningún problema. Este año prácticamente está perdido. Pero, ¿qué es lo que estás haciendo? Estoy trabajando. Más aún me dicen, mira, cosas reales, le estoy diciendo colega. Me dicen, hay un solo celular en mi casa. Somos 3 hermanos. Mi hermanita que está en primaria, mi otro hermano que está en primero de media y que yo estoy en cuarto año. Un solo celular. Y mi papá, cuando se va a trabajar, se lleva el celular. Claro. Otros días no necesita, obviamente. Entonces no tenemos. Esa es la realidad por la que estamos pasando. Por eso es que yo, desde mi óptica, digo, es necesario garantizar clases semipresenciales. Incluso el Estado tiene que asegurar los niveles de alimentación de la gente, de los jóvenes. Ahora, ¿va a aumentar la desempleabilidad? Claro que sí. ¿Cuánta gente se ha quedado sin trabajo? Mire, es casi igual en la década del 90. Cuando se dio el shock de Fujimori, ¿cuántas de esos niveles de alimentación bajaron? ¿Cómo fue el desarrollo cerebral en ese periodo? ¿Qué pasó? Esas cosas no se quieren ver. Un niño que no está bien alimentado, está desnutrido con TBC, no te da a captar. Tú querrás decir, uy, logro tal competencia. No, señores, primero es la alimentación. Y el Estado tiene que preocuparse por la alimentación. Y esos son temas que tenemos que agitar. Y tenemos que decir a nuestros padres de familia, señores padres de familia, hay que organizarnos. Es importante exigir al gobierno local y al gobierno central que se implemente niveles de alimentación para los estudiantes de las escuelas públicas. Ese es clave. La deserción se va a dar. Y los 300.000 de la que habla el ministerio, no es, incluso de hecho más. Converso con mis colegas de la sierra, de la selva, y me dicen, mis alumnos ya no vienen, se han dedicado a su chakra. Ya no entra a aula virtual. Yo hablo, mi aula virtual de 36 alumnos que tengo, entran 3, 4. El resto no viene. Y te has averiguado por qué no viene, me dicen, estoy en mi chakra trabajando. Estoy apoyando a mi padre en tal cosa. Profesor, y sobre este último punto, cuando hay ausencia de los escolares, los profesores, ¿qué medidas deben asumir? ¿Reconocen la ausencia o simplemente no la contabilizan y pasan como si fuera igual si el aprendizaje sea continuo, sin problemas? Ha salido una directiva desde el Ministerio de Educación que se debe hacerle el seguimiento a los chicos y que se le debe a los chicos que se van a ir incluyendo en el mes de octubre hasta noviembre, ¿no? Y como la evaluación va a ser hasta el próximo año, en julio, hay que tenerlo, hay que hacer clases de recuperación. Pero no ven la esencia por qué se están alejando. No ven lo que realmente se está dando nuestro país, para que logren competencia.
¿Qué competencia me va a lograr este joven que no viene por cuestiones de trabajo? Algunos profesores, y creo que hay un contingente de profesores, nos vinculamos con los chicos, tratamos de trabajar sábados, domingos, todo, o los espacios que ellos tienen. Si hay un teléfono en la que podemos conversar, le decimos qué está pasando, y te dice, profesor, está pasando. Entonces, mira, haz tal cosa. Yo no te estoy obligando a que vengas acá porque yo sé que tu papá ha fallecido, tu abuela ha fallecido, tu mamá trabaja, él trabaja para mantener, porque son 3, 4 hermanos. ¿Tú qué vas a hacer ahí? Le vas a decir, cúmpleme la competencia de matemática, cúmpleme tal competencia, mándame tus ejercicios, o comienzas a hablar con este joven, con este chico, y decir, es un momento en que como joven, es tu condición de joven. Primero, indudablemente, apoyando a tu familia, mirando qué es lo que está pasando en nuestro país, cuál es el rol de ustedes hacia el futuro. Eso es lo que yo les hago a los chicos. No podemos seguir soportando este tipo de injusticias, estas cosas en nuestro país. Lo que tenemos que hacer es, no puede venir a la escuela, trata en tus tiempos libres autoeducar, resolver ciertas cosas, leer libros. Mira lo que está pasando en el país. Enseña a tu familia a ser ordenado, disciplinado, solidario. El producto del trabajo, y vean solidariamente cómo pueden dar soluciones, pero sin olvidarte que tu responsabilidad mañana más tarde, que nunca más se vuelva a dar cosas en nuestro país. Que un Estado se preocupe por la juventud. Por ahí va mi trabajo. Pues, bien, profesora. Ese trabajo me digan que es su verdad. No me interesa. Profesora, entonces bajo esta idea el gobierno lo que está haciendo es priorizar únicamente los problemas superficiales, pero no se está preocupando de las causas en sí, que son multifactoriales. Así es, no les interesa. Salen y dicen, y ¿saben qué? Es muy indignante, me da mucha cólera los famosos monitores. ¿Se ha cumplido tal competencia? ¿Qué competencia ha trabajado, profesora? ¿Qué competencia debo trabajar, señorita? En esta realidad objetiva por la que estoy atravesando. A ver. A mí me toca trabajar un ejemplo, vamos a decir. Un ejemplo quiero poner. Datos estadísticos. Lo hago. Así, frío esos datos estadísticos. Por lo menos hago que mi estudiante entienda para qué me sirve la estadística. Yo me contento, compañero, cuando el estudiante sabe para qué. En este aspecto, esta competencia me interesa. Este punto de la matemática me interesa. ¿Para qué me sirve la estadística, por ejemplo? Miren, chicos, lo que está pasando. ¿Cuántos problemas hay de desocupados, tal cosa? Para eso me sirve. Para que tú no te dejes engañar en el engaño, para que tú hagas una cosa. ¿No? Con los que asisten, con los que no asisten, monitoreamos desde lejos. Trabajamos. Estoy en la escuela pública, por eso te digo, la experiencia diaria por la que paso. Bien, profesora, Fabián. Esta problemática, sí, no escucha, Diego. Permíteme culminar con esta pregunta, por favor. Bajo toda esta problemática, profesora, entonces, los más perjudicados aparentemente serían los estudiantes de 5º año, porque ellos ya están terminando el colegio y van algunos a las universidades o institutos técnicos, y ahí es donde se va a reflejar este aprendizaje que ha sido insuficiente. Sí. En 5º año lo que se tenía que haber hecho, creo yo, muy fuerte es incentivar a los jóvenes educación, a su autoformación. Te vas a las fuerzas, que vas a tener que manejar. Y esto es lo que te va a servir como base, impulso para que avances. Y después de terminar el 5º año, no solamente te vas a
universidad. Muchos pues, van a salir a ser vendedores ambulantes, van a ir a trabajar, pero necesitamos un hombre de vida, un hombre con mucha organización y disciplina, no preparar para que enfrente donde miles y miles de jóvenes se van a encontrar en una sociedad donde es laboral, no hay donde desarrollarse. Entonces, esos son los temas que tienen que trabajar en ti. Y yo sí apuesto por la autoeducación y la autoformación de 16 y 17 años. No podemos, y está habiendo una discusión muy fuerte con muchos colegas, estar pensando que su papá esté detrás de ese joven. Has hecho tu tarea. Hay colegas que dicen, aprende en casa, es que los papás de familia estén ellos. No. Hay que decirle a los padres que sí, de la mano con los hijos, le oriento a que tienen que aprender a tomar responsabilidad joven en este país. Entonces, hay chicos que seguramente van a postular a las universidades. Entonces, si vas a postular a la universidad, tiene que haber sido tu gran año de aprendizaje. ¿No? Si eso es el camino, ¿pero qué me hace hacer tal cosa? Orientarles. Creo que por ahí las cosas para ti. ¿Aló, profesor Armida? Sí. Bien, sus apreciaciones, bueno, las reflexiones y claro, reclamos también, ¿no? Especialmente en el tema de la recarga de los celulares. Profesora, ya el tiempo nos ha prácticamente ganado con todas las interferencias que ha habido, pero siempre es bueno escuchar para poder estar enterados en forma más precisa de lo que viene pasando en el tema de la educación. ¿Qué mensaje le daría pues a sus colegas, también a los jóvenes o a los padres de familia, para ya prácticamente terminar este año, ¿no? Ya es necesario pues que ellos concluyan con esta etapa que ha sido un poco más abordada por el tema de la crisis de la salud. Profesora. Gracias, profesor. Yo quiero en breves palabras decir lo siguiente. Primero, a los maestros. No seamos esclavos. De un maestro tiene que ser creativo. Un maestro tiene que mirar nada. El maestro está al margen de la realidad. Nosotros no somos transmisores de conocimientos, nada más. El gran maestro José Antonio Encinas decía lo siguiente, y permítanme, decía lo siguiente: los maestros, al ponernos al servicio del Estado, no hemos vendido nuestra conciencia ni hipotecado nuestras opiniones, ni hemos perdido nuestra ciudadanía. El hecho de recibir una suma mensual de dinero significa solo el pago de nuestros servicios técnicos, pero no el pago de un silencio y de una conformidad que repugna. Quienes pretenden que el maestro debe callar, obedecer y trabajar están en un error y cometen el insulto a la dignidad humana. El maestro, ante todo, debe ser un líder social. El maestro no puede callarse viendo que hay corrupción, que hay maltrato, que hay mentiras en el campo educativo. El maestro es ejemplo y guía para muchas generaciones. Y frente a los padres de familia, decir desde donde nos escuchan: todos tributamos al Estado, desde una cajita de fósforo que compramos desde el kilo de azúcar. Exijamos al Estado una educación de calidad, una educación donde realmente les sirva a nuestros
hijos, mañana más tarde que estos sean grandes profesionales, grandes investigadores y que apuesten por nuestro país y por el desarrollo de nuestra nación. Organicémonos y exijamos, primero, buena infraestructura y buena educación para nuestros hijos. Y como ciudadanos, todos nosotros, decirle al Estado, preocúpate por la educación y la salud. Educación y salud. Y sin dejar de ver la alimentación de tu pueblo. Si no, este país no va a avanzar. ¿Saben qué, colegas? Yo no puedo dejar de decir lo siguiente. Lo que acaba de pasar en Bolivia para mí es muy gratificante. Y lo que acaba de pasar en Chile, altamente gratificante. Esa constitución política de haber llevado al extremo todo privatizar, se vino abajo, pero con una acción masiva de su pueblo, que ha ido a las urnas a decirlo, nunca más una política neoliberal. Cambia la constitución neoliberal y consigna central decía, el neoliberalismo nació en Chile y acá muere. Mire, ese es el pueblo chileno, no su gobierno. Entonces, yo sí creo y tengo la gran esperanza de que en nuestro país el día de mañana va a florecer el sol. Va a alumbrar en todo su esplendor, pero mucho depende de los maestros. Los maestros tienen la tarea estratégica en el país. No hay otro sector que no tenga la tarea estratégica que el maestro. Y los medios de comunicación como ustedes cumplen un papel fundamental en la prensa alternativa frente a una prensa corporativa de un orden que quiere oprimir y oprimir. Este tipo de prensa hay que propagandizarlo. Muchas gracias, compañero. Muy agradecido por la invitación y estamos al servicio de ustedes para dar un granito de arena en lo que podamos dar para que nuestro país sea diferente. Muchas gracias, profesora. Estamos ahí a comunicarnos para una próxima oportunidad. Muchas gracias. Bueno, Fernando, han sido contundentes las declaraciones de la profesora y creo que habría que replicar nuevamente, ¿no? Hay una exigencia para el maestro de ser creativos bajo esta modalidad del sistema educativo que se ha implementado, ¿no? De aprender en casa, donde el profesor, el docente tiene que ser más consecuente con su capacidad creativa en su especialidad, ¿no? Y por otro lado también ha hecho mención de que Movistar se ha visto favorecido mediante el financiamiento económico, ya que ha sido innecesario estas recargas de datos, por así decirlo, ¿no? A los docentes, ¿no? Cuando ya ellos ya cuentan con un plan constante o frecuente, ¿no? Fernando. Así es. Bueno, hay mucho por hacer. Ojalá que todos estos comentarios sirvan para que el gobierno de una u otra manera se corrija y podamos marchar, bueno, con una educación que sí es necesaria para toda nuestra población, especialmente, bueno, para los jóvenes y para los niños que necesitan proyectarse hacia el futuro. Bien, Fabián, vamos a unos comerciales y regresamos rápidamente con Prensa Libre. No toques la radio. No muevas el dial. Enseguida regresamos con más de Prensa Libre.
Continuamos con tu programa periodístico Prensa Libre. Pasión por la verdad. Bien, continuando con Prensa Libre. Ya hemos podido comentar en la primera parte el tema del electoral, el tema del jurado de las elecciones, y nos damos con, bueno, no con la sorpresa, era esperable de que todos quieran ser presidentes, ¿no? Lo han visto Vizcarra y ya todo el mundo quiere ser presidente. Pero por ejemplo, hay una lista larga de candidatos. Tenemos a Keiko Fujimori, a Verónica Mendoza, a Yo Forsyth, a Daniel Urresti, a Julio Guzmán, a Jonás Ataucusi, Ángela Sayán, Acuña, César Acuña, Johnny Lescano, bueno, Pedro Cateriano que ha renunciado, Antauro Humala, Daniel Salaverry, Hernando de Soto, Rafael López, Richard Arce, Abel Salinas, que está ahí, también va a estar compitiendo internamente, Pedro Castillo, Ollanta Humala, Alberto Bengolea, Máximo Sarromán y Marco Arana. Prácticamente esos serían los candidatos, pero parece que van a haber algunos más. Ya ahora que se cierre a las 12 de la noche en el plazo de inscripción, estaremos viendo cuántos realmente pretenden ser presidentes de nuestro país. Fabián. Así es. Lo que estamos viendo ahora son rostros conocidos y algunos nuevos en materia de campaña electoral, obviamente, para la presidencia. Pero lo que comentas, ¿no? Hace un momento, lo más resaltante es que nuevamente estamos ante unas elecciones presidenciales donde por lo menos vemos a una decena o quizá una veintena de candidatos a la presidencia. Y eso es ya más que preocupante, yo creo que bochornoso para un país que poco a poco ha podido sobresalir de dictadura, poco a poco ha podido sobresalir de alguna manera de dificultades económicas, y aún así lo que refleja nuestra política peruana es que hay un deseo a lograr la elección presidencial, ¿no? Pareciera ya más un concurso, un campeonato donde cada uno va a pelear por lograr acceder a este escaño. Fernando. Sí, bueno, y nosotros, debido a la importancia que ha tenido, hemos proyectado un programa especial para las elecciones generales de 2021 que vienen para poder que nuestros amigos, nuestra audiencia puedan ver pues a los diferentes candidatos a la presidencia, a los candidatos al Congreso y otros temas más con relación pues a la campaña electoral que ya está avanzada y que servirá pues para elegir el nuevo presidente y los nuevos congresistas, el tema del Parlamento andino ya en estas elecciones de 2021. Vamos a ver el spot para invitar a todos a nuestra audiencia para que nos pueda ver el lunes a las 8 de la noche en el Mundo Electoral. Las elecciones presidenciales 2021 ya están en la puerta. Mundo Electoral te trae toda la información, minuto a minuto, segundo a segundo, con los candidatos presidenciales y al Congreso. Sus planes de gobierno, los congresistas y sus propuestas de todos los candidatos, sus campañas y anécdotas. Mundo Electoral. Todos los lunes de 8 a 10 de la noche por Facebook Live. Con entrevistas en vivo, reportajes desde el lugar de los hechos, debates, encuestas, estadísticas y mucho más. Toda la información que exiges, solo aquí por Mundo Electoral. A partir de este lunes 2 de noviembre, prepárate. Bueno, ya han visto el spot, ya saben, este lunes 2 de noviembre a las 8 de la noche, de 8 a 10, estamos con Mundo Electoral. Ahí van a encontrar
entrevistas, reportajes, análisis de encuestas y también una parte de contenidos con respecto a las campañas y los procesos electorales. Fabián. Siempre hay que recordarle también a los seguidores de Prensa Libre de cómo deben acceder al fanpage, al número de WhatsApp, si es que hay interesados políticos interesados, ¿no? Que quieran participar de una entrevista o quieran ya lanzar su candidatura para el Congreso, ¿no? O para la presidencia también, obviamente. Claro, todos están invitados, de todos los 50 partidos que hay, los 50 candidatos. Imagínense, son como si fueran 20, porque son más, solamente a nivel de Lima hay que multiplicarlos por 34, ¿no? 34, creo, escaños, y tenemos más de 700 candidatos al Congreso, ¿no? Y bueno, pues las puertas están abiertas. Ahí está el número de WhatsApp, como dice Fabián, el 929-871-266, ahí nos pueden escribir. Igual sus comentarios, sus videos, todos por ese lado, ¿no? Ahí también está el Facebook de Prensa Libre y el Instagram de Prensa Libre. Y a partir del lunes vamos a mantener el mismo WhatsApp para poder conectarnos, y obviamente que en el Facebook es Mundo Electoral. No toques la radio. No muevas el dial. Enseguida regresamos con más de Prensa Libre. Continuamos.
Continuamos con tu programa periodístico Prensa Libre. Pasión por la verdad. Y hoy día, Fabián, hoy día también ya pasando a otro tema, es Día de la Canción Criolla y que representa, pues, después de 28 de julio, si quiere decir la peronidad, que se ve reflejada, pues, en nuestros bailes como los balas, marineras, ¿no? que ha sido costumbre ya de antaño. Vamos a ver un video que nos han enviado para recordar un poco el tema del Día de la Canción Criolla. Día de la Canción Criolla. Historia. Hola amiguitos, mi nombre es Sambito. Hoy vamos a conocer la historia de la canción criolla en el Perú. Cada 31 de octubre celebramos el Día de la Canción Criolla. Siempre es una alegría y placer escuchar y bailar. Un festejo, un vals o una hermosa marinera. En esta fecha resuenan el cajón, la guitarra, el tambor, las castañuelas y otros instrumentos musicales. ¿Y por qué la celebramos? Porque la música criolla es parte de nuestra vida y cultura popular. Nos representa a nivel mundial y es considerada nuestra música bandera. Sin embargo, ¿realmente conocemos sus orígenes? ¿Quiénes son sus representantes y cuál es la importancia que tiene en nuestra cultura? Bien, conozcamos sus orígenes. Su origen se remonta a la época del virreinato del Perú. En el virreinato se llamó criollo a los hijos españoles nacidos en América. Más adelante se llamó criollo a todo lo relacionado a las costumbres y cultura del mestizaje. La música criolla tuvo sus orígenes durante esta etapa. Cuando culminaba el siglo XIX, la élite limeña miraba a Europa en su mentalidad y vida cotidiana. La música criolla peruana es una mezcla de elementos europeos, indígenas y africanos. Es en 1944 cuando el Estado instituye el Día de la Canción Criolla. Lo hace porque el gobierno quiere que la clase trabajadora se sienta representada. El reconocimiento de la música criolla disminuía las diferencias sociales bajo una supuesta única tradición. La música criolla asimila culturalmente las influencias extranjeras. Así, por primera vez, se celebra el Día de la Música Criolla. En 1944, durante el gobierno del presidente Manuel Prado Ugarteche. ¿Por qué lo celebramos el 31 de octubre? Porque ese día murió Lucha Reyes, quien en vida fue un importante representante de la música criolla en el Perú. En su honor, cada 31 de octubre celebramos el Día de la Canción Criolla. ¿Y quiénes son los representantes de la música criolla en el Perú? Son muchos. Conozcamos algunos representantes de nuestra música criolla. Tenemos a Felipe Pinglo Alba, Carmencita Lara, la gran Lucha Reyes, Alicia Maguiña, María Jesús Vázquez, la grandiosa Chabuca Granda, Ima Sumac, Augusto Polo Campos, la internacional Susana Vaca, el conocidísimo Arturo Sambo Cabero, la inconfundible Cecilia Barraza, Eva Illón, Óscar Avilés,
Lucila Campos, Manuel Donaire, Luis Abanto Morales, el inconfundible Pepe Vázquez, los hermanos Avilés y muchísimos más. Zambito pregunta: ¿por qué celebramos el Día de la Canción Criolla? Aquí tienes el tiempo para responder. Te quedan 15 segundos. Restan 10 segundos. Respuesta: porque la música criolla es parte de nuestra vida y cultura popular. ¿En qué año se instituyó la celebración del Día de la Canción Criolla? Aquí tienes el tiempo para responder. Te quedan 15 segundos. 10 segundos. Respuesta: en el año 1944. ¿Qué día se celebra el Día de la Canción Criolla? Aquí tienes el tiempo para responder. Te quedan 15 segundos. Restan 10 segundos. Respuesta: el 31 de octubre de cada año. ¿Por qué se celebra ese día? Aquí tienes el tiempo para responder. Puedes hacerlo con calma revisando el video. Te quedan 15 segundos. 10 segundos. Respuesta: porque un 31 de octubre falleció Lucha Reyes. ¿Quiénes son representantes de la canción criolla en el Perú? Menciona al menos 5. Aquí tienes el tiempo para responder. Bien, la respuesta te lo dejo a tu criterio. Bien amigos, gracias por ver este video. Hasta pronto, nos vemos y no se olviden de suscribirse a mi canal. Bye bye. Bien, eso fue un videito conmemorativo al Día de la Canción Criolla, para que todos lo recordemos, ¿no? Todos recordemos esta fecha tan especial para, bueno, los peruanos en sí. Y bueno, mañana continuamos con la retransmisión del programa de Prensa Libre de 11 a 1 de la tarde. Y el lunes ya están invitados a Mundo Electoral. Vamos a estar en Mundo Electoral de 8 a 10 de la noche. Fabián. Entonces queda la invitación a todo el público de Prensa Libre, así es que no olviden darle like al fanpage y seguir compartiendo el programa. Y bueno, desde mi parte también envío un saludo a todos por la fiesta tradicional, ya prácticamente la celebración de la fiesta criolla. Y bueno, también para los más pequeños, ¿no? A los que les gusta el Halloween también es una fiesta. Así es que un saludo para todos ellos y recuerden siempre mantener todas las medidas sanitarias y a cuidarse mucho en casa. Bien, y con nosotros, en Prensa Libre, en Prensa Libre, en Mundo Electoral el lunes, pero en Prensa Libre el próximo sábado de 9 a 11 de la mañana. Prensa Libre, pasión por la verdad. Muchas gracias. Hemos presentado Prensa Libre, un programa periodístico que trabaja con verdadera pasión para decir la verdad sin medias tintas.
solo la verdad. Con la dirección general de Fernando Mendoza.